9:18. Vamos a ir a otro tema. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que busca solicitar al gobierno la aplicación de un carnet verde a quienes hayan completado ya su proceso de vacunación contra el COVID-19. Vamos a conversar del tema, los detalles de esta solicitud. Estamos con la diputada impulsora de la iniciativa, Paulina Núñez. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Sebastián, muy bien, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Diputada, bueno, cuéntenos detalles de dónde surge esta iniciativa. El gobierno lo ha planteado en distintas ocasiones, con nombres distintos, la posibilidad de estudiar algo de esta naturaleza. ¿Pero qué es lo que están pidiendo específicamente ustedes? Bueno, esto surge, imagino que varias personas recuerdan cuando desde Israel, por ejemplo, y otros países se dio la noticia de que esos gobiernos ya estaban autorizando a las personas a volver a actividades en espacios públicos sin el uso de la mascarilla. Esto porque, por supuesto, el proceso de vacunación en aquellos países iba avanzando de buena forma, había un porcentaje importante de población ya vacunada y dentro de las medidas que fuimos conversando, yo me reuní, por ejemplo, con la embajadora de Israel en Chile, también nos reunimos con algunos expertos o científicos y la idea era ir viendo cuáles fueron esas medidas que ayudaron a avanzar rápido en el proceso de vacunación y que, por supuesto, ayudaron también a que se tomara esa medida de poder llegar a espacios públicos abiertos y sin, por ejemplo, usar esas mascarillas. Entonces, en ese país lo que ocurrió fue que entre varias de las otras medidas, no es la única, por supuesto, lo que sirvió de incentivo para que, sobre todo, la población más joven se vacunara fue que una vez que tenía sus 2 dosis de vacunas contra el COVID, pudiera tener una especie de pase verde que le permitiera, por ejemplo, ¿Diputada? hacer deporte. Hacer deporte sin la franja horaria o sin mayores restricciones. Claro. ¿Esto ustedes lo están pensando como una forma de incentivar la vacunación o como una manera también de ir generando más espacios de libertad en aquellos que ya han sido vacunados? ¿Cómo lo ven o cuál es el objetivo principal? Sí, bueno, el objetivo principal es, lógicamente, poder generar mayor libertad en aquellas personas que ya tienen una mayor protección con estas 2 dosis de sus vacunas, pero también es cierto que lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo, es que ha servido como un incentivo para que personas, sobre todo más jóvenes, ¿cierto?, tengan estas 2 vacunas y puedan volver a hacer sus actividades. Estamos hablando, en todo caso, Sebastián, y en esto quiero ser súper clara, en espacios públicos abiertos. No estamos hablando, ¿cierto?, de un pase verde para que, por ejemplo, las personas puedan, volver a sus trabajos en lugares donde hay cuarentena y la oficina está cerrada, o sea, de puro sentido común. Estamos hablando en espacios públicos abiertos donde hay restricciones y de horarios, por ejemplo, y la idea, ¿verdad?, es que puedan tener mayor libertad a propósito de ya tener mayor protección con las 2 dosis. Diputada, y es una cuestión, Sebastián, que ayer fue apoyada transversalmente, también lo quiero decir. Ahora, han surgido cuestionamientos también. Muchos dicen que esto atenta contra la igualdad ante la ley, que no respeta también las libertades de aquellas personas que efectivamente no quieren vacunarse. Recordemos que el proceso es voluntario, acá nadie está obligado a vacunarse. Hay que convencer a la gente de hacerlo, por supuesto, pero nadie está obligado a hacerlo. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Desde el punto de vista incluso constitucional, algunos dicen que derechamente vulnera la igualdad ante la ley. Sí, a ver, primero decirles que en ningún caso nosotros pretendemos con esto instalar, ¿cierto?, la obligatoriedad de la vacuna. De hecho, yo misma intervine varias veces en la sala cuando estábamos avanzando en el proceso de vacunación diciendo que había que mantener la libertad de las personas de que decidieran si se vacunaban o no. Y por lo tanto, nuestra propuesta, nuestra idea, que hemos recogido, insisto, desde otros países donde ha funcionado, no es castigar a aquel que ha decidido no vacunarse. Al contrario, es generar un incentivo, pero además permitirle con mayor seguridad, a propósito de que tiene mayor protección, a aquellas personas que ya tienen sus dosis, volver de a poco retomando actividades que por ahora estaban restringidas porque no tenían esa protección. Entonces, nosotros no estamos yendo a castigar, por ejemplo, a quienes no se están vacunando, ni tampoco pretendemos que la vacuna sea obligatoria. Al contrario, defendemos la libertad de cada persona de decidir si se vacuna o no. Pero también es cierto, Sebastián, que este proceso de vacunación no va a ser exitoso sino hasta que tengamos un porcentaje importante de la población. Yo sé que muchas personas que todavía no se vacunan, por ejemplo, están esperando que pase más tiempo, ver efecto en otras personas, hay que decirlo, y de ahí tomar esa decisión, ¿cierto?, de si se vacuna o no cuando esto esté más comprobado. Y convengamos también que, por ejemplo, han salido ya noticias de que las 2 dosis no son suficientes, que eventualmente hay que entrar en una tercera dosis, pero esta es una medida de las tantas que han habido en países donde literalmente ya las autoridades han decidido que las personas pueden estar en espacios públicos abiertos, por ejemplo, sin mascarilla, que es una de las cuestiones que más ha servido en todo el mundo para ir previniendo el contagio.
Pero ¿podría ser eventualmente una medida discriminatoria, diputada? ¿No hay un riesgo asociado a eso también? Mire, puede que haya un riesgo asociado a eso también, y como a lo mejor hay otras medidas que también pueden tener, insisto, esa visión o que se pueden estar viendo de esa forma. Nosotros en ningún caso queremos, con todo lo que ocurrió en esta pandemia, causar un perjuicio o proponer cierto una mala idea. Lo que sí le hemos visto al gobierno, que acá hay una señal de que habemos parlamentarios que creemos que es una buena idea, no porque un día nos despertamos y creímos cierto que esto funcionaba, sino que porque hemos conversado con autoridades de países donde ha funcionado bien, y reiterar que en ningún caso hemos estado enfocados en aquellos que no se quieran vacunar. Quiero comentar una noticia a propósito de los restaurantes, por ejemplo. Vimos, cierto, hace poco una noticia de un restaurante muy conocido en Santiago que está coordinándose con otros voluntariamente para que ellos también generen incentivos a la entrada a su restaurante a aquellas personas que ya tienen estas 2 vacunas. Al final del día, Sebastián, la idea es, por supuesto, darle mayor libertad a aquellas personas que ya están más protegidas, entendiendo que la vacuna es esa protección, y también incentivar a que las personas se vacunen, porque respetando esa libertad, yo no tengo ninguna duda que todos nosotros tenemos que generar acciones que incentiven la vacunación, porque si no tenemos un porcentaje importante de la población vacunada, difícilmente este proceso de vacunación va a tener un éxito y va a permitir tener a la población inoculada. Diputada, desde el Colegio Médico, Francisca Crispi, secretaria del Colegio Médico, ha dicho que es riesgoso implementar una medida de este tipo, dado los niveles de efectividad que tiene la vacuna de Sinovac para prevenir la transmisión, y hacía la diferencia respecto a Israel, donde la mayoría de las vacunaciones han sido con la vacuna Pfizer, por ejemplo. De Pfizer. Sí, entonces, ¿cómo se considera ese punto, pensando también en los niveles de contagio que tenemos hoy día? Sí, a ver, por supuesto, aquellos que estamos impulsando esta idea y que ayer votamos en el Congreso este proyecto de resolución, hay que decirlo, también ahí hay una pequeña confusión, esto no es un proyecto de ley, no es que el Congreso vaya a tramitar y vaya a decidir si se implementa o no. Esta obviamente que es una medida que si se implementa en Chile la va a tomar la autoridad sanitaria. Yo hasta donde entiendo también ya la están evaluando como un sinfín de otras medidas, pero yo recojo lo que dice la representante del Colegio Médico, porque efectivamente en Israel, y es una cuestión que conversamos con la propia embajadora de Israel en Chile, la única vacuna que se autorizó fue la de Pfizer. Y hoy día, en todo caso, la vacuna de Sinovac ha ido avanzando en más países en Europa donde antes estaba restringida. No sé, a lo mejor es porque ya tiene cierto mayor efecto, o sea, porque está comprobada su efectividad, porque se ha ido inoculando a más personas a través de esta vacuna, pero eso es un punto más que se podría discutir, y claro, nosotros lo que no queremos es que digamos, bueno, eventualmente va a tener un pase verde el que está vacunado con esta vacuna o no, porque sabemos también que no podemos elegir qué tipo de vacuna, ¿cierto?, recibimos. Al contrario, están todas están todas dispuestas, digamos, dependiendo del turno y dependiendo de dónde están en cada lugar, y las personas van a vacunarse, no a elegir qué tipo de vacuna se pueden ocupar. Diputada, queríamos hablar también de otro tema, tiene que ver con las negociaciones que está llevando adelante el gobierno y el Congreso, con la oposición en particular, para tratar de llegar a estos acuerdos de mínimos comunes, como se le ha denominado en el contexto sanitario, tratando de buscar ampliar los apoyos económicos y sociales a mayor cantidad de población. ¿Cuál es la posición de RN respecto a estos temas y qué definiciones han adoptado hasta ahora ustedes en esta negociación en la que la oposición lo que busca es generar mayor universalidad de las medidas principalmente? Sí, nosotros lo hemos venido planteando hace bastante tiempo. Queremos también valorar que el gobierno esté avanzando en esta medida, y por qué no decirlo, después de un tercer retiro de los fondos de ahorro de las AFP, de cada cotizante, y nosotros lo dejamos por escrito como Renovación Nacional, como partido. En su minuto, cuando estaba toda esta discusión del tercer retiro, tomamos un acuerdo en Renovación Nacional, y el presidente del partido entregó una carta, insisto, por escrito al presidente de la República, en esa oportunidad, bueno, para que no se llegara hasta el Tribunal Constitucional, para que o se retirara directamente, cierto, este requerimiento, pero uno de los puntos era lograr una medida con mayor universalidad. Y en esto quiero ser súper clara. Hoy esta renta básica universal, un IFE 3.0, un bono universal, o como quieran llamarle, porque a esta altura no nos podemos detener en el nombre ni quién le pone la firma, lo que tiene que tener es poder tener una respuesta en cuanto a los mismos recursos
a la mayor cantidad de personas posible y con un plazo definido. Esas son las 3 preguntas que hay que responder para poder llegar a un acuerdo o al menos a una agenda de mínimos comunes. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen registro social de hogares, es muy importante saber que hoy día en Chile hay 14 millones de personas que tienen registro social de hogares, es decir, a juicio nuestro, una medida universal. ¿Qué ocurre con los 5 millones de personas que quedan fuera, entendiendo que somos más o menos 19 millones de personas? Sí. Esas personas a su vez podrían eventualmente recibir, ¿cierto?, un bono COVID o bono clase media, como se le ha llamado, o medidas directamente a las pymes, dado que la mayoría de ellos también se encuentran dentro de esos 5 millones. Pero volvamos a los 14 millones que tienen registro social de hogares. La idea, Sebastián, es que a esas personas les corresponda esta, insisto, renta básica universal, IFE 3.0, bono universal, sin ningún distingo, porque lo que no puede ocurrir es que ya teniendo un registro social de hogares, empecemos a focalizar dentro del registro social de hogares, como hoy día se ha hecho con el ingreso familiar de emergencia. Y lo otro que es importante es establecer el monto, porque el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, entrega un monto de 100.000 pesos por cada persona del grupo familiar. Algunos ya están hablando de que por cada persona hay que entregar al menos la línea de la pobreza. Claro. Esa línea de la pobreza en Chile es de 180.000 pesos aproximadamente, y por lo tanto yo creo que ahí se va a tener que llegar a un acuerdo, a un medio entre estos montos por persona dentro del grupo familiar. Y luego, Sebastián, son los plazos, porque algunos han hablado de diciembre, otros han hablado del 30 de junio porque hasta allí dura el estado de excepción constitucional, y otros han hablado de que en estos mínimos comunes, en este acuerdo, lleguemos hasta efectivamente la duración del estado de excepción constitucional, pero teniendo en cuenta que el 30 de junio es muy probable que se vuelva a extender. Así que en esa es la discusión, pero definición desde Renovación Nacional, lógicamente medidas universales, nos parece muy buena medida llegar al 100% del registro social de hogares, eso nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar, pero también tenemos que tener claridad de que el monto sea igual para todas las personas que tienen registro social de hogares. Ajá. Y los plazos de los que estamos hablando para no tener que después lamentar lo que está ocurriendo ahora. Pero ¿cuándo habría que cerrar estas conversaciones o esta negociación? Porque el tiempo corre, ¿no? Las necesidades de ayuda están vigentes ahora. Sí, efectivamente. A ver, primero yo valoro a esta altura, Sebastián, que se haya retomado el diálogo. Me refiero con la presidenta del Senado, con la senadora Proboste, y también con el presidente de la Cámara, con el diputado Paulsen y por supuesto con los presidentes de partido. No entiendo, Sebastián, no entiendo cuando diputados, sobre todo, ¿cierto?, de la oposición, señalan que al no ser parte de esta conversación no estarían dispuestos o siguen presentando proyectos cuando ellos no administran la billetera, y eso también hay que decirlo. Yo esperaría que en estos mínimos comunes tuviéramos un acuerdo, así como hubo un acuerdo ayer con este bono de 200.000 pesos para quienes no tenían hoy día recursos en sus cuentas de ahorro. Y en cuanto al tiempo, cuándo esto debería ser, obviamente que a más tardar durante la próxima semana. Yo recuerdo que de la conversación o de la reunión que sostuvo la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara con el presidente de la República y los ministros de Estado, se fijaron 2 semanas de plazo. Nosotros estamos trabajando también en las propuestas para poder no solo entregarlas, sino que apoyarlas con los votos después como corresponda, pero aquí lo importante es que quienes estén conversando puedan también ordenar de una u otra forma sus votos y a los partidos políticos y tener una aprobación pronta de estos mínimos comunes. Bien. Diputada Núñez, gracias por conversar con nosotros, muy amable.